Y vamos a esperar un par de minutitos más. Bueno, mientras siguen ingresando los participantes, bienvenidos a todos a una reunión más de Un Fisio Junto a Ti, de Científica, Gimnasio, Fisioterapia y Duque Fisioterapia. El día de hoy tenemos un invitado muy importante también que nos va a ayudar con un poco de información acerca del uso correcto de la mascarilla respiratoria. Vamos a agradecer a todas las personas que nos han colaborado con diferentes charlas de diferentes temas del área de salud, tanto médicos como fisioterapeutas, ingenieros también que nos han ayudado, psicólogos. Entonces, tenemos aquí en la presentación para que ustedes vayan viendo sus contactos por si necesitan alguna asesoría. Y también en las redes sociales, en YouTube nos pueden seguir en el canal Un Fisio Junto a Ti, que van a encontrar más información acerca de las presentaciones anteriores. Bueno, y como les comentaba, el día de hoy tenemos la presencia del ingeniero Roberto Herrera, que es graduado en la Escuela Politécnica Nacional. Tiene 20 años de experiencia en desarrollo, implementación, seguimiento y consultoría de sistemas de gestión de salud. Es un gusto para nosotros, Roberto, que estés presente el día de hoy y nos des un poquito de información acerca del uso adecuado de las mascarillas y también nos presentes tu proyecto como tal. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por permitirme participar perdón, en esta serie de charlas que ustedes están dando, obviamente orientadas hacia la protección y entiendo también el desarrollo físico en tiempos de pandemia. He preparado una presentación al respecto de el uso general de las mascarillas, pero desde otro punto de vista. Lo vamos a enfocar desde el punto de vista más técnico. Yo no soy epidemiólogo, obviamente, no soy doctor. Voy a presentar este tipo de aplicaciones desde el punto de vista técnico, normativas, tipos de mascarillas y en fin, todo ese tipo de cosas para que al final de esta conferencia los participantes y las personas que tienen oportunidad de escucharla tengan un criterio un poquito más cercano a la realidad sobre cómo deben utilizarse realmente estos equipos de protección. Y muchas gracias, Roberto, con esta introducción. A las personas que nos están escuchando, también recordarles que al final de la exposición vamos a dar paso a todas sus preguntas que las pueden ir escribiendo en el chat para al final de la charla contestar todas sus inquietudes. Entonces, Roberto, voy a dejar de compartir la pantalla para que tú compartas tu pantalla. Listo. Ahí nos avisas ya. Puedes comenzar. Está ahí a la pantalla. No sé si la ven ya. No, todavía no. Mm, Ponle, ¿está abierta tu presentación? es- Está abierta la presentación. Ya, ponle en la opción de compartir pantalla y ahí te van a salir algunas opciones. Ahí está la de PowerPoint. Compartir pantalla. Ajá. Está. Sí, ahí vamos. Está. Listo. Bueno, vamos a empezar. Esta charla está orientada hacia al uso correcto de las mascarillas de bioseguridad respiratoria. Bueno, ya me hicieron la presentación. Vamos a empezar directamente con los temas que creo que es de interés de todos ustedes. Bueno, tenemos que primero entender el marco en el cual se desenvuelve la utilización de estos equipos de protección. Normalmente tenemos que saber a qué nos enfrentamos, cuáles son los escenarios que se viven actualmente, bueno, son de dominio público, pero para aplicar correctamente un equipo, lo hablo yo como un equipo de protección porque ya en el desarrollo
de esta charla se darán cuenta que tiene muchos detalles, muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces, que tener precisamente es para no contagiarnos, es conocer qué equipos de seguridad debemos ocupar y cómo tenemos que ocuparlos. Bueno, el contagio del COVID ocurre, como todos nos hemos enterado, a través eh, de persona a persona, con lo que se llama el efecto aerosol. Entonces, estos efectos aerosoles se dan a través de la secreción de nariz, boca, en particular cuando uno tose, estornuda, habla, canta o a través del contacto directo. Es decir, al tocar las manos de las otras personas, en especial si se trata de un enfermo que no se ha lavado, a saludar, un beso, entre todas las cosas que nos han indicado. Esto lo regula básicamente el epidemiólogo, lo regula la Organización Mundial de la Salud, nos da todos los tips, obviamente, de cómo puede ser transmitida esta enfermedad. Entonces acá tenemos también la parte que ha tenido un poquito de polémicas al respecto del contacto de objetos cuando se toman a la mano, la diseminación del virus que se da a través de las micropartículas como es la saliva. Esta diseminación es básicamente lo que hace un momento mencionaba, el efecto aerosol. Cuando nosotros tosemos, estornudamos, es el ejemplo más claro, cuando estornudamos pues se genera un efecto aerosol. Y a eso le llamamos la diseminación de las partículas, de las micropartículas de la saliva. Bueno, como les decía, hay que primero enmarcarnos en los temas, las experiencias vividas, qué fue lo que pasó en la humanidad en el transcurso de los años, cómo se ha ido enfrentando este tipo de cosas. Y uno de los ejemplos de los cuales podemos partir es obviamente la famosa gripe española que se dio como una pandemia global. eh, Cobró muchas vidas. De aquí quiero rescatar en esta presentación que vemos que los tipos de protección han evolucionado, pero no han cambiado en su fundamento. Podemos ver en la fotografía izquierda, pues ya están utilizando mascarillas manufacturadas o caseras. Algo hicieron ya en el sentido de bioprotección industrial. Y en la derecha podrán apreciar que ya se estaba desarrollando inclusive filtros o unidades asistidas para poder respirar. Eso fue lo que históricamente nos dejó esta pandemia en los años 2018, 2019, 1919, perdón. Luego ya venimos acá. Ese es el salto, casi 100 años, y vemos que las cosas no han cambiado mucho. En el efecto de la protección, tratamos de protegernos básicamente la zona nasal bucal. Igual los conceptos, acá vemos que hay mascarillas manufacturadas, ya tenemos mascarillas con ciertos filtros. Lo que ha evolucionado en sí son los materiales y las formas de sujeciones, las manufacturas en 100 años acá. Podemos apreciar, yo lo había tomado como una cosa referente aquí a dos personajes importantes, creo yo. Al lado superior izquierdo podrán ver a Merkel, es la presidenta de Alemania, pues usando una mascarilla manufacturada. Y en el centro le vemos al alcalde de Quito utilizando dos tipos, especialmente tres tipos de protección. Entonces eso fue lo que a mí me llamó la atención y eso nos está enmarcando en saber qué está pasando, por qué unas personas utilizan una mascarilla de bioprotección, por qué otras utilizan otro tipo, si estamos enfrentando el mismo problema. Entonces, este tipo de cosas las vamos a ir analizando conforme desarrollemos nuestra presentación, pero básicamente quería que tomen en cuenta este tipo de cosas. Como podemos ver en la parte inferior derecha también, una persona utilizando otro tipo de protección biorrespiratoria y al parecer un poco más sofisticada y todo eso. Pero todo eso vamos a ir dilucidando poco a poco. Bueno, ¿qué mensajes recibimos de todo esto? ¿Qué pasó el momento que empezó la pandemia? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué conceptos se fueron grabando en nuestra mente el momento que teníamos que enfrentar este problema? Comenzaron conceptos muy aislados, no tenían coherencia en el sentido de hablar de antifluido.
se habló de antifluido y comenzamos a mezclar un montón de temas, asociamos tejidos, asociamos telas, no sabíamos especialmente qué significaba antifluido. De eso, ustedes recordarán, sacaron muchas cosas en la, a nivel público, en redes y todo eso, hablando que el antifluido no tenía que dejar pasar una gota de agua, que tenía que rechazar todo el agua, ese tipo de cosas. Luego comenzaron a formarse criterios al respecto de lo que eran las mascarillas ya un poquito más elaboradas, industrializadas, los conceptos de NK95, el concepto de N95, que necesitamos válvulas, que necesitamos filtros. Fueron conceptos que fueron lanzados sin ningún orden lógico, sin ninguna explicación lógica. Luego comenzar a aparecer conceptos como los de las capas. Entonces, confundíamos que un equipo de bioseguridad tenía que tener N capas, si no estaba desprotegido. No hablábamos de las características de las capas, no hablábamos ya de qué hace cada capa. Simplemente comenzamos a pensar que porque tiene más capa, más volumen el equipo de protección, nos sentíamos más seguros. Y luego comenzó a incluirse el otro concepto de distanciamiento. Este concepto de distanciamiento tomado a la ligera, pues nos dijeron que primero era 1,30, que tienen que estar a 2 metros, que no tenemos que acercarnos, que tenemos que eludir la presencia de una persona. Entonces, no son conceptos que estaban basados en técnica, no están solo en recomendaciones que salían, pues, producto de la desesperación, del apuro, lo que llamamos las 3Ds, que ya lo vamos a ver a qué me refiero. Entonces, estos conceptos los vamos a ir topando y vamos a ir aclarando de dónde salen y por qué salen y qué significan estas cosas. El objetivo es precisamente conocer en qué entorno nos estamos desenvolviendo, pues para poder enfrentar el problema como tal. Bueno, y estas fueron las muchas preguntas que comenzaron a surgir, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Y ahora qué hago? ¿Estoy protegido? ¿No estoy desprotegido? ¿Estoy usando bien? ¿No estoy usando bien? ¿Quién responde por todo este tipo de circunstancias? Aparecieron médicos, aparecieron epidemiólogos, aparecieron gente que algo querría responder las inquietudes de las, de las personas que teníamos en ese momento que estábamos pasando este tipo de circunstancias. Entonces, no hubo algo coherente, no hubo alguien que diga, bueno, esto se debe a esto, de acuerdo a estas técnicas, de acuerdo a estas recomendaciones. Únicamente estábamos basados en lo que decía la Organización Mundial de la Salud con relación a cómo uno se puede contagiar, pero no estábamos enfocando el tema cómo se puede proteger del contagio, cómo puedo yo enfrentar el problema y decir, estoy protegido. Entonces, todo ese tipo de cosas, por eso es importante saber a qué me estoy enfrentando y cómo debo enfrentarlo, técnicamente, nada más. Bueno, ¿qué estamos hablando acá? Estamos hablando específicamente de la protección biorrespiratoria. Entonces, ya hablando de este tipo de protección, existen dos tipos separados de equipos que nos permiten esta protección, los cuales son los autónomos y los asistidos. Entonces, ¿cuáles son los autónomos? Los que funcionan sin necesidad de algún implemento adicional y que directamente los aplicamos en nuestra cara, como son las mascarillas, y ahí vamos a ver que hay ese montón de tipos de mascarillas. O hay también la protección biorrespiratoria asistida, que esos en cambio tienen cilindros de oxígeno, son dispositivos un poquito más complejos que utilizan oxígeno precisamente porque el ambiente es totalmente contaminado. Entonces, esos son los dos tipos de protección biorrespiratoria que existen. Básicamente lo hemos los he dividido así para que sea un poquito más didáctico. Entonces, los asistidos, algún momento escuchamos que teníamos que usar hasta con tanques de oxígeno, entrar con equipos de bioprotección para los que van a estar en contacto directo con los infectados y todas esas cosas. Eso no existe, acá no existe eso. Más bien nos vamos a enfocar en lo que son autónomos. Entonces, en los autónomos vamos a encontrar, bueno, acá ya le expliqué, los asistidos. En los autónomos vamos a explicar más bien qué tipo de bioprotección existe, porque eso también se ha confundido, eso también
se ha tergiversado, y por eso vimos en las presentaciones anteriores que había un montón de tipos de equipos que estábamos usando sin ningún criterio técnico realmente. Entonces nos vamos a enfocar en los tres. Entonces vamos a empezar por el del de uso industrial, que básicamente son equipos de protección diseñados para ambientes peligrosos, tanto tóxicos como inflamables y en ambientes altamente contaminados. Entonces, esto realmente se ha tergiversado tanto que vemos ahora a personas utilizando equipos de protección industrial para combatir una pandemia, para combatir un posible contagio con un virus. Estos equipos, nosotros estamos muy familiarizados en la industria, en muchas industrias, especialmente en la petrolera. Esa es mi rama de acción. Cuando nosotros entramos a tanques que están siendo, entran en un proceso de mantenimiento, tenemos hidrocarburos, tenemos gases altamente tóxicos. Entonces, este tipo de filtros que se utilizan en estas mascarillas, que son básicamente casi todas son de neopreno, sirven para eso. Tienen componentes como carbones activados, tienen componentes químicos y además, otra particularidad, que enfocamos la respiración y la exhalación. Y tenemos que tener necesariamente hermeticidad de estos equipos de seguridad. ¿Por qué? Porque estamos entrando en ambientes contaminados, en ambientes en los cuales el aire está contaminado. Y obviamente, el momento de respirar, tenemos que focalizar la respiración a través de estos filtros que ya, como les comento, tienen varios componentes, porque van inclusive a ser capaces de filtrar hidrocarburos, eh, éteres, alcoholes. Y cuando exhalamos, adicionalmente a estos dispositivos, existen dispositivos que permiten la salida del dióxido de carbono. Generalmente, estos equipos son elaborados con neoprenos. Son mascarillas mucho más robustas, que no permiten tampoco usos prolongados. Entonces, una de las primeras situaciones que vemos enfocadas al problema que ahora tenemos es que hay gente utilizando este tipo de equipos personales, de protección personal, y no soporta más de 2, 3 horas. Además, las sudoraciones que causa, las irritaciones que causa, las molestias que causa al momento de estar utilizándola, son tales que nos obligan a llevarnos la mano a la cara, siendo obviamente las grandes delineamientos de la prevención que no nos llevemos las manos a la cara, sino desinfectemos, tratemos de evitar el contacto de la mano directamente a la cara. Entonces, estos equipos están realmente utilizándose fuera de contexto a lo que nosotros queremos realmente proteger. Entonces, no sé, habrán tenido ya experiencias, yo he tenido muchas experiencias pasando por solo observaciones que se hacen en la calle, que hay gente que utiliza esto. Entonces me imagino que a las 2, 3 horas y con los ambientes que hay en todo lado, la sudoración interna ya es tal que definitivamente les va a causar molestias, va a tener que sacarse. Además, las sujeciones son mucho más fuertes, porque efectivamente están diseñadas para ambientes como, por ejemplo, pintura, como vemos ahora. Hay gente que está pintando, tienen éter, tienen que movilizarse, tienen equipos adicionales que están utilizando. Entonces, no pueden darse el lujo de que se les desprenda o se les mueva. Entonces, este es el uso industrial de estos filtros. Entonces, no tiene nada que ver absolutamente con lo que nosotros estamos enfrentando ahora. Esto es un error, nadie lo ha explicado de tal manera de que las personas que están utilizando este tipo de cosas lo dejen de hacer. Además, que me causa a mí un efecto psicológico, eh, digámoslo así, entro en pánico, porque si yo estoy puesto una mascarilla, tal vez una quirúrgica, y veo a otra persona que utiliza un equipo de protección de ese estilo, voy a decir, algo me va a pasar a mí si yo no uso algo como eso. Y me siento desprotegido y comienza el miedo, cuando realmente no es lo adecuado. No se deberían utilizar estos equipos de protección que son de tipo industrial. Luego vemos los equipos de protección quirúrgico, que también han llegado a
a exagerar en su uso o a sobrevalorar las bondades que tiene este producto. Entonces son productos médicos descartables. Proporcionan una barrera para reducir al mínimo la diseminación, lo que habíamos conversado antes, que ya luego vamos a explicar un poquito el efecto aerosolos, es decir, que se esparza todo el virus a través de nuestra saliva con lo que es el estornudo, eh, la tos. Entonces, esto es lo que están eh, protegiendo desde adentro hacia afuera de microorganismos que están normalmente presentes en nuestra boca, nariz o garganta del personal sanitario. O sea, nos está protegiendo de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro también. Se hacen las dos cosas, pero esto es más bien está orientado hacia ese sentido, o sea, que puedan ser proyectados, porque si ellos entran a intervenir a alguien en un ambiente de un hospital, entonces, además de que ya están enfermos, la persona también puede contagiar con sus propios virus a sus pacientes. Entonces deben ser colocados para efectos, como acá dice, para procedimientos que no sean quirúrgicos. Entonces, evitados y tienen que alcanzar a evitar que estas partículas, estas salpicaduras de partículas lleguen hacia donde ellos. Entonces, este sistema de protección realmente es básico, muy básico. No permite, como estamos diciendo, son productos descartables y su utilización no es prolongada, porque efectivamente está diseñada para no ser prolongada, sino usos rápidos, usos máximo de 2, 3 horas y ser descartados de acuerdo a la exposición. Habrá gente que no está expuesta y podrá, obviamente, 6, 7 horas, pero básicamente es para eso. Deben tenerse en cuenta las siguientes cosas. No son efectivas, esta es una parte muy importante que quiero recalcar, que no son efectivas para retener partículas del tamaño de aerosoles y que con el tiempo pueden humedecerse o desplazarse del ajuste correcto, resultando inefectivos como barrera de protección. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cuando ya estamos expuestos o tenemos varias horas en uso, por la contextura que tienen este tipo de equipos, de equipos de protección, se comienzan a humedecer. Y el momento que se comienzan a humedecer, ya pierde la resistencia de lo que nosotros llamamos a la penetración de líquidos. Entonces, estas telas, las telas que conforman este equipo de bioseguridad, conforme va saturando, se va perdiendo esta propiedad, que es la de penetración, la resistencia a la penetración. Hago énfasis en este término también porque es el término que se fue desviando del antifluido. No, no es antifluido, es resistencia de penetración de líquidos, lo que debe tener el equipo de protección. Entonces, es fundamental que, como acabamos de decir, que tengamos en cuenta estas cosas, ¿no? Que son de un solo uso por un tiempo limitado, que no están diseñadas para exposiciones fuertes de aerosol. O sea, si alguien, una persona, eh, directamente a donde usted tose o estornuda, la eficiencia es bien baja. La eficiencia es bien baja. Esto sirve mucho cuando estamos en ambientes estáticos, en ambientes donde está controlado el emisor y el receptor. Entonces, además que va perdiendo el ajuste normal que debe tener el equipo de bioprotección y quedan más expuestos. Entonces, esto es muy importante tomar en cuenta para cómo vamos a ir analizando los temas y de dónde sale todo esto. Ahora bien, vamos a las de uso público. Estas de uso público realmente no tienen una normativa fija, como los que tienen los industriales y como tienen los quirúrgicos. Estas básicamente se van adaptando a la necesidad. En este caso, nosotros debemos adaptarnos a las condiciones de protección para retener las partículas del aerosol, de los tamaños de los aerosoles. Entonces, voy a tomar un poquito más el tema esto del aerosol para que no nos vayamos confundiendo y sea más claro. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo estornudo, toso, escupo, se genera este efecto aerosol. Entonces, este efecto aerosol tiene tres componentes. Tiene gotas grandes, gotas medianas y gotas pequeñitas. Las gotas grandes
bueno, técnicamente luego lo veremos, qué dimensiones tienen, etcétera, eso ya obedece a una norma inclusive, son las que por gravedad rápidamente caen. Las gotas medianas por gravedad caen, pero como son más livianas, se mantienen cierto tiempo en el aire. Pero las gotas pequeñitas son las que más tiempo se mantienen en el aire. Entonces, ese es el efecto aerosol y esos son los tres componentes que tiene este efecto aerosol. Entonces, nosotros tenemos que generar en estas mascarillas de uso público condiciones para que pueda resistir las tres condiciones las tres componentes de estos efectos aerosol. Entonces, así podemos nosotros bajar el riesgo de contaminarnos, porque aquí voy a hacer un paréntesis también al respecto de dónde sale o por qué tenemos que mantener una distancia. Es efectivamente por este alcance que tienen estas partículas, y adicionalmente a eso, no se ha dicho nada, pero en la normativa está que debe ser estable. La distancia de 1.3 metros debe ser estable. No puede disminuir ni aumentar, sí, en el tiempo. Es decir, hagamos un ejercicio. Yo voy caminando al lado de una persona estornuda, y si yo sigo caminando, la distancia se reduce. Entonces no hay el distanciamiento que necesita para que el equipo de protección funcione por distanciamiento. Entonces, todas esas cosas las vamos a ir mirando, pero eso es consecuencia de este efecto aerosol. Bueno, acá estamos. Empezamos con lo que son, ¿qué normativas, bajo qué criterios se elaboran o se confeccionan todos estos equipos de bioseguridad respiratoria? Estamos hablando necesariamente de bioseguridad respiratoria. Entonces, muchas de las exigencias que deben pasar todos estos equipos anteriormente mencionados, empiezan desde los materiales. Empiezan desde los materiales, tenemos la resistencia a la rotura en estado seco y húmedo, de acuerdo a IRAM 3712. ¿Por qué tomamos IRAM? Porque estas normas son reconocidas a nivel del Cono Sur, a nivel de las Américas. Entonces es importante también conocer esto. Y hay otras normas que ya son adoptadas, como las normas americanas o europeas, que también están enmarcadas en este tipo de ensayos que debe realizarse a los materiales con los cuales van a ser constituidas las mascarillas de protección. Hablemos de mascarillas o de equipos de bioprotección respiratoria. También tenemos la resistencia a la tracción en estado seco y húmedo. Una cosa es la rotura, llegar a romper el material. Otra cosa es la tracción, qué tan resistente es a una tensión. Y la otra que tampoco nadie nos ha explicado, porque realmente esto se ha ido de contexto, es la inflamabilidad, porque no podemos utilizar tampoco materiales que sean flamables, que inmediatamente a la presencia de una llama o alguna persona está expuesta a un fuego, se puede consumir rápidamente y puede generar más bien lesiones por quemadura y no por protección. Entonces, estas son las normativas mínimas que requieren los materiales, pruebas que se deben realizar a los materiales para poder manufacturar o fabricar una mascarilla de bioseguridad. Las otras normas que deben cumplir, y aquí está vamos a despejar una duda al respecto también de ese famoso criterio de antifluido. Tenemos la eficiencia que se debe realizar, eficiencia filtrante contra bacterias. Para esto, nosotros tenemos básicamente normas como las ACETM 1215, que nos da un método de prueba estándar para determinar la eficiencia inicial de un medio filtrante. Así también como la ACTM 2101, método de prueba de eficiencia de filtración bacteriana. Entonces, para los que estén interesados y les vaya dejando estos tips, si nosotros comenzamos a revisar esas normas, nos daremos cuenta que los ensayos que se deben realizar, inclusive son con aerosoles, simulando contagios o simulando ataques bacteriológicos para después someterles a medidas y pruebas que digan efectivamente este material o esta composición, de acuerdo a esos ensayos, son para filtrar bacterias.
No se puede hacer de otra manera. Aquí están los delineamientos que deben seguirse para realizar este ensayo. Igual tenemos el de resistencia a la respiración. Ahí está referida la norma IRAM 3648. Voy a nombrar apenas una porque hay algunas las he tomado como ejemplo. Este, en cambio, eh, mide la caída de presión, hablando como en términos de ingeniería, la caída de presión que existe cuando nosotros respiramos sin obstrucción a cuando tenemos una obstrucción. Entonces, ya se dan los valores determinados. ¿Cuáles son los valores permitidos de caída de presión? Es decir, cuando yo aspiro y cuando yo exhalo, ¿en qué presiones? Medir esas presiones para ver si no estoy sintiendo ahogo o se está desalojando completamente el dióxido de carbono. Entonces, todos estos parámetros las han dado las normas americanas, ya en valores, inclusive mucho más exigente que las normas que estoy citando, para medir la eficiencia en la respiración y en la exhalación del equipo de protección de seguridad. Nadie nos ha contado esto. Ahora tenemos ciertas dificultades en diseños que están presentándose, que la gente se ahoga, es precisamente porque no han aplicado las recomendaciones que nos da esta norma, que es la resistencia a la respiración. Tenemos la resistencia a las salpicaduras. Nos define la prueba estándar para la resistencia de la mascarilla quirúrgica a la penetración de sangre sintética. Este es clave en todo lo que estamos conversando. Esta resistencia a la salpicadura, nombrada como norma, es el estándar que define la resistencia a la penetración de líquidos. Y esta prueba se hace simulando presiones de 80 milímetros de mercurio, 120 milímetros de mercurio y 160 milímetros de mercurio, que equivalen a la presión arterial de una persona. Y se hace con agentes biológicos, con agentes sintéticos, como es la sangre, y con otros agentes también, no recuerdo exactamente ahora, pero es un dióxido de cloro o algo así, que mide la resistencia del material a ser penetrado y a traspasar. Y aquí sale el mal concepto de que alguna vez estábamos mirando pues ensayos que hacían, que cogían un aerosol que 30 centímetros y que hay que pasar y si no pasa al otro lado. No es así. Esto se hace bajo este delineamiento de la norma ASTM 1862. Igual que el anterior, me olvidé de mencionarles también como un ejemplo que pasó, que teníamos que ponernos la mascarilla, soplar, si es que no apagábamos la vela a los 30 centímetros, 20 centímetros, no sé, un fósforo o algo así por el estilo, escuchamos. No, esta se hace con esa norma, la resistencia a la respiración, y se toma graduales de presión para ver cuáles son las obstrucciones que nosotros estamos teniendo. Entonces, estos son los parámetros de diseño del equipo de bioseguridad respiratoria mínimos requeridos que nosotros tenemos que tener para saber si el equipo es o no confiable. Perdón. Bueno, aquí tenemos ya la aplicación de esas normas y cuáles son los niveles de exigencia de cada norma y de acuerdo a si es en Estados Unidos, si es en Europa. Empezamos por las mascarillas quirúrgicas, realmente es el término que lo conocen más, es como los barbijos. Y podemos ver que cada región y cada subnivel de tipo de mascarilla exige un porcentaje de eficiencia o de cumplimiento en sus parámetros, de acuerdo a las normas que tenemos citadas anteriormente. Entonces acá, por ejemplo, la eficacia de la filtración. Entonces tenemos que en Europa los niveles 95, 98, 98 y de acuerdo a los tipos van casi concuerdan casi con lo que pide la norma americana ASTM 2100. Comienzan a haber variaciones en los valores, de acuerdo, por ejemplo, para el bacteriana, otras para partículas. Ya explicamos las partículas, este efecto spray y los componentes que tiene el efecto aerosol. Y podemos comenzar a ver que en Europa no exigen para mascarillas de uso quirúrgico. Entonces, no pueden utilizar
una mascarilla quirúrgica o barbijo que está fabricada en Europa bajo normas europeas como una protección de penetración de partículas. No podemos usar. Ahí está. Es la exigencia de cada norma y de cada continente es esa. Por eso en Europa no utilizan los barbijos. En cambio, la norma americana sí prevé este uso. Entonces ya tiene también ya un valor de aceptación para partículas. Vamos al lado de la respirabilidad, que es la presión diferencial que existe entre respirar libre y respirar con el, con el equipo de protección ya puesto. Entonces vemos que los europeos son un poco menos exigentes que los mismos americanos, porque la diferencia de presión es mayor por la norma americana y menor por la norma europea. Eso quiere decir que los equipos de protección europeos son mucho más ligeros y obviamente eso va casi colindado a la filtración con partículas que la de los barbijos manufacturados de acuerdo a las normativas americanas. Y ahora viene un poquito ya el tema un poquito más crítico, que es la resistencia a las salpicaduras, que es el concepto desviado de antifluido, o que es realmente la resistencia de penetración de líquidos. La norma europea para los barbijos o para las mascarillas quirúrgicas no exige, no requiere, y solo hace un tipo de diferenciación con la 2R con simulaciones de presiones arteriales hasta 160, asumiendo que si utilizo esta, no necesito la de 80 ni 120, entonces tienen un solo tipo. En cambio, la norma americana tiene 3 tipos. Entonces, además ustedes podrán apreciar que se recomienda que con las recomendaciones que hace la FDA, que es la que regula los temas médicos allá en Estados Unidos o los de salud, inclusive los métodos de evaluación las ponen un poco más exigentes que lo que dice la norma normal. Por eso ya se van a la 2001, mucho más exigentes porque de pronto están en ambientes más contaminados, no sé, preparándose para algún riesgo químico más fuerte. Y ahí vemos que te están utilizando ya este ensayo con aerosol, ya con cosas más contaminantes realmente. Entonces, este es el escenario en el cual nosotros debemos movernos para poder inclusive seleccionar qué tipo de mascarilla quirúrgica o barbijo podemos utilizar. Lastimosamente, como repito, no hay alguien que nos haya dicho, no, este tipo de barbijo sí, tiene la misma configuración, pero es un tipo 1 y viene con la norma europea, entonces no nos sirve. Si viene con la norma americana y es un nivel 3, estamos totalmente protegidos. Las protecciones de las aplicaduras son de 160 milímetros de mercurio, es decir, una persona que con esa presión es la máxima presión que puede expulsar los fluidos, el equipo de protección le va a servir. Probablemente esa sea también una de las explicaciones por las cuales nuestros médicos están siendo contagiados. Puede ser que estén utilizando barbijos con normativa europea y no con normativa americana. Y nivel 3. Entonces, la filtración de partículas realizada por las capas de la tela de los barbijos depende de varios mecanismos involucrados y de la disposición de las fibras, que hacen que sea más fácil retener las partículas de mayor tamaño, a lo que me refería, y las de muy pequeño tamaño, que ya son menores a 0.1 micras. Sin embargo, se ha determinado la existencia de un tamaño crítico alrededor de 0.3 micras. Es la mediana. La grande es la mayor de 3 micras. La pequeña es la de 0.1 micras de diámetro que tiene el tamaño, y las medianas son las de 0.3 micras, conocido como el tamaño de partícula más penetrante, cuya filtración implica un desafío que los barbijos quirúrgicos no pueden superar. Para ello requieren dispositivos con prestaciones superiores, conocidas como respiradoras o máscaras FFP. Entonces, aquí está la respuesta de muchas de las inquietudes al respecto de qué equipo de protección de respiración debo utilizar, si estoy utilizando el barbijo correcto, si estoy utilizando el barbijo o mascarilla quirúrgica bajo norma americana o norma europea. Y como acá lo acabo de resaltar, las medianas, en este caso, las medianas han sido las más difíciles para este tipo de equipo de protección personal contener,
Entonces, quedábamos expuestos. Ahora vamos a las mascarillas, a las que normalmente estamos consumiendo o tenemos ya un poquito más de familiaridad por el efecto comercial que aparecieron por todo lado. Entonces, acá tenemos qué es lo que piden las normativas americanas y europeas en relación a las mascarillas que nosotros estamos utilizando. Entonces, acá ustedes también podrán ver en el análisis que hice en los barbijos o mascarillas quirúrgicas, cuáles son las exigencias que tienen para cada tipo y para cada proceso. Entonces, las normas europeas caen en lo mismo. Las FFP1 y las de tipo FFP2 no requieren resistencia a la salpicadura. Es decir, si nosotros estamos utilizando, sea cual sea la mascarilla, y está marcada con FFP1 y FFP2, no nos está realmente protegiendo con relación a a las salpicaduras esta palabra usada comúnmente de resistencia a los fluidos o antifluido, no nos está. Ellos solo tienen el nivel 3 que está ensayada a 160 milímetros de mercurio, que deberían ser las que nosotros deberíamos utilizar, precisamente por el efecto aerosol que estamos expuestos por los contagios. Cambio, la norma americana sí, pero también asimismo tiene 3 clasificaciones. Ustedes pueden ver que hay la N95, N99 y N100. La famosa N95 estamos encuadrándola acá. ¿Qué pasa con la N95? Esto es algo muy importante también de tomar en cuenta. Este valor de 80 milímetros de mercurio es el diseño o la simulación de una persona con esa presión arterial, es decir, una persona con presión arterial baja. Entonces, si estamos utilizando este tipo de mascarilla y que no nos especifica si tiene un alto valor de resistencia a las salpicaduras, necesitamos condiciones anexas para protección, como es el distanciamiento. Si somos directamente expuestos a una persona que viene y estornuda y por esas cosas de la vida tiene presiones más arteriales o tiene presiones arteriales sobre las 80 milímetros de mercurio, quedamos expuestos directamente. Esto hablo yo en el sentido de que seamos confrontados con un contagio directo, ¿no? O sea, una persona que se acerca, no respetó la distancia y tiene una presión de 120 y estoy utilizando una N95, no va a haber esta resistencia a la salpicadura. Se puede vulnerar la resistencia, la protección de la mascarilla. Entonces, acá también tenemos, como les digo, un claro ejemplo de cómo se debe interpretar realmente la especificación de cada equipo de protección y cómo nos puede realmente servir usando pues métodos alternativos o también el famoso distanciamiento. De ahí sale la distancia del distanciamiento. Esto es calculado de acuerdo, cada presión arterial tiene su alcance. Entonces, es calculado el 1.3, me parece ser que es el 1.3 metros, que algunos decían hasta 2, pero la norma es 1.3. Cuando uso equipo de protección a 80 milímetros de mercurio, porque es la N95 la que estamos utilizando. Obviamente, la capacidad de filtración de bacteriana y todo eso son muy altas, ¿no? Estamos en el 95%. Perfecto para la protección que requerimos. Pero ojo con el dato de la resistencia a la salpicadura. La NIOSH, que es una normativa americana, no aprueba respiradores que no alcancen un mínimo de filtración de partículas del 95%, es lo que habíamos revisado antes. Para la prevención de posible contaminación biológica en centros sanitarios, solo se recomienda las mascarillas de eficiencia de filtración media, FFP2 y alta, N95, FFP3. Es importante aclarar que solo los respiradores diseñados para uso quirúrgico requieren cumplimiento de resistencia de salpicaduras. Aquí también vamos a hacer un paréntesis. De todas las que vimos anteriormente, hay una nueva clasificación de acuerdo al componente para las quirúrgicas. Nosotros estamos
casi en las de uso industrial, en las de uso público, que son las que acabamos de ver, pero hay una exigencia adicional que es que tiene que tener la resistencia a salpicaduras para uso quirúrgico. De pronto ahí estamos cometiendo errores a las personas que están directamente en primera línea enfrentando el, el virus, no tienen mascarillas que exijan la resistencia a la salpicadura. Bueno, esta es una característica que protege en el quirófano ante el alto riesgo de rotura de vasos arteriales y los rangos de presiones con los que se realizan estos ensayos son los habituales del cuerpo humano. Existen también respiradores N95 o superiores no quirúrgicos y autorizados para uso hospitalario sin riesgo de salpicaduras. Aquí tenemos un ejemplo de todo lo que más o menos hemos conversado de las mascarillas. Aquí ya podremos dilucidar también qué tipo de mascarilla podemos usar para uso público, cuáles se recomiendan, cuáles no, y por qué lo estamos utilizando. Un ejemplo aquí de los ejemplos que básicamente tenemos. Tenemos la mascarilla del lado izquierdo que tiene una válvula. Entonces, si haríamos los ensayos empíricos que hasta ahora se han estado haciendo, apagaría todas las velas. ¿Por qué? Porque esa válvula es de una vía. Esa válvula se abre en el momento que nosotros estamos exhalando para permitir que el dióxido de carbono se evacúe rápidamente. Y el resto de la mascarilla funciona como el filtro de aire o el filtro biológico para evitar el contagio. Entonces, ¿qué pasaría si una persona que está contagiada utiliza una de estas mascarillas? Al momento de exhalar, obviamente va por el efecto aerosol, si él tose con la mascarilla puesta, puede contagiar a otra persona. Y justo la otra persona utiliza de las mismas, está exhalando, el otro está inhalando, se da el contagio. Esto parece ser que lo entendimos y ya no están comercializándola o no la han querido ya promocionar, pero hay las variaciones. Ahora dicen, no, como es directo, entonces mejor le pongo la válvula a un lado. Habría que analizar cómo está diseñada, cómo está conceptualizada la mascarilla, pero el hecho es que nosotros tenemos que evitar que este efecto aerosol caiga sobre nosotros, o la salpicadura, como dice la normativa. En los materiales de fabricación se utilizan siempre telas SBPP y MB. ¿Qué significan estas telas? Son telas no tejidas. Ya traducido al español, son las de Spunbond y las Milbond. Son telas no tejidas. Esas telas no tejidas se confeccionan o se fabrican en base a una colada, se ponen todos los componentes del tejido y luego se pasan por rodillos y se configuran los telares. No son como los normales, como los que utilizamos para una camisa, como telas que son de telares, obviamente, pero estas son fabricadas en ese estilo. Entonces, siempre deben utilizarse telas que sean no tejidas, en varias capas, compuestas de fibras de polipropileno y en la mayoría de los casos una mezcla con poliéster. Hablando de la mezcla que se mezcla y luego se pasan a rollos. Lo que resulta en un material más estructurado, pero ya con algunas de las mascarillas que estamos utilizando, pues son más estructuradas, es porque el proceso de fabricación de las telas que componen esas mascarillas son bajo este Spunbond y Milbond. Además, frecuentemente se les realiza un proceso por el cual las fibras adquieren resistencia de retención de las partículas por efecto electrostático. Estas mascarillas, la gran mayoría que ustedes han de haber visto, bueno, tomemos como ejemplo la KN95. La K es simplemente porque dentro de las normas que habíamos revisado anteriormente es una norma exclusiva coreana, punto. Cumple casi los mismos parámetros que la europea y nada más. Entonces, estas mascarillas son termoprensadas por los procesos industrializados que llevan, adquieren esta carga iónica de la cual estamos hablando y todas las costuras son hechas por ultrasonido. Entonces, así se fabrican estas mascarillas. La presencia de la válvula tiene como objeto reducir la humedad y el calor dentro de la máscara, proporcionando una mayor comodidad al usuario y dándole además la sensación de una menor resistencia respiratoria. Para eso fue colocada la válvula, para reducir la humedad y el calor y para poder exhalar. Pero en este caso, nosotros no podemos quedar expuestos
porque la válvula se abre. Dice que Entonces no, ya no sirve, esto no sirve. pierde la capacidad esta de ser un aislamiento, un No, protector total. Ese momento exacto en el que la válvula se abre, quedamos expuestos. Entonces hay que tener mucho cuidado en seleccionar equipos de protección de bioseguridad que contengan este accesorio. Como acá vemos, tiene una menor resistencia respiratoria, entonces bajo el concepto que empíricamente estaban promulgando o diciendo que deben ser, todas las velas, todos los ensayos que hacíamos de esta manera, no servirían. O sea, estas mascarillas no servirían. Entonces, para eso están las normativas, para cumplirlas, para regirnos a eso si queremos realmente hacer las cosas bien. Y aquí están. Aquí están las que les hablaba hace un momento, que hay mascarillas con estas mismas exigencias N95, pero que ya son para uso quirúrgico. Entonces, tomando un ejemplo de la línea de 3M, que tienen 3N95, ahí están claramente identificadas, cumplen con N95, pero el modelo de uno a otro cambia, porque el uno no resiste fluidos, ahí dice claramente, no resiste a fluidos. En la normativa está clara que no, no tiene la salpicadura, valores para salpicadura de fluidos. En cambio, el respirador quirúrgico de otro modelo y otro modelo que ellos presentan, ya inclusive le nombran hasta qué presión arterial es la que pueden ser ocupadas. Entonces, aquí está un claro ejemplo que inclusive la misma 3M tiene en sus mismas N95 ya productos mejorados para uso quirúrgico. Bien, acá tenemos también las que normalmente ahora las vemos en el mercado. Bueno, no tengo nada contra ninguna marca, pero la parte es técnica, como ustedes acaban de ver. Entonces, cada una tiene sus certificaciones. No se pudo verificar la de la China, además que es una FFP2. No está obligada a tener esta resistencia a la salpicadura. Entonces, eso deberían, no sé, acá entes reguladores o algo, exigir pruebas de esto, saber si efectivamente están cumpliendo la FFP2, pero no hay. Hay las normas brasileras, hay las normas argentinas que en algo estos modelos sí tienen establecidos los rangos. No digo que no tengan salpicaduras, no. Los rangos de protección pueden ser aplicadas a la norma. Bien, los científicos califican que las mejores mascarillas y señalan que las alternativas que hay según su nivel de protección, según el estudio publicado en la revista Journal del Hospital de Infección, las mascarillas médicas del tipo N99 y N95 son las más efectivas en la filtración de partículas víricas. Estamos recalcando que son mascarillas médicas. Desde el comienzo de la pandemia del coronavirus, los especialistas de varios países han estado evaluando el nivel de protección de diferentes tipos de mascarillas y sus alternativas caseras. Depende de la calidad, ha destacado el Business Insider Ramsey Osborne, un médico especializado en enfermedades infecciosas que trabaja en el condado de Marin, California. Si estás haciendo una mascarilla de tela con hojas de algodón egipcio de 600 hilos, eso es diferente que hacerle con una camisa barata que no tiene un tejido muy elaborado, ha comentado Osborne. Exactamente lo que pasó acá. Comenzamos a lucubrar con el primer concepto que era antifluido. Vimos hacer ensayos que ponían agua en la tela y no pasaba. Esto del soplar la vela o cosas así. Entonces, sin tomar en cuenta los parámetros técnicos y segundo, que también la característica de las telas es como las que nos manda la norma, que deben ser telas spunbond, millbond, es decir, telas no tejidas, muy diferente a lo que son telas tejidas. Las mascarillas médicas del tipo N99 y N95, según el estudio publicado por la misma revista Journal, son las más efectivas en la filtración de partículas virales. Ya vamos a ver que esto se da y qué implicación tiene ahora en la elaboración de nuestras mascarillas. No nos vamos a asustar, vamos a decir, no, es que el señor Roberto Herrera está diciendo que ninguna sirve. No, no. Lo que estoy simplemente ahorita recalcando es que antes de existir esta pandemia, había casas comerciales que se regían a normativas de elaboración de equipos de bioprotección.
porque aún no hemos llegado nosotros a las de uso público, para diferentes escenarios que no sea una enfermedad contagiosa como la que tenemos ahora, o diferentes escenarios para las afecciones que podríamos haber tenido, como les explicaba hace un momento, estar en un ambiente contaminado de polvo, puede ser que sí de bacterias, pero no a este tipo de virus, todo ese tipo de cosas. O sea, todas estas mascarillas estaban encuadradas en ese tema, excepto las mascarillas quirúrgicas que ya tenían esta necesidad, esta obligación de características exigidas por normativa para salpicaduras o para ser resistentes a la penetración de fluidos o antifluido. No estoy muy de acuerdo con el uso del término antifluido, pero bueno, usémoslo para ser un poquito didácticos. Entonces, acá también hablan de que tienen que ser completamente adherida, que, que sellen, por eso tienen las válvulas y su configuración ya es más ergonómica para sellar y todo eso. Entonces, estas son las características de las mascarillas de bioseguridad que se presentan en la industria, en la parte médica, en ciertas aplicaciones, que nosotros tenemos que adaptarlas a la necesidad actual y de acuerdo a las circunstancias de las cuales estamos conversando. Acá también tenemos que otra vez vamos a tomar un poquito, a reforzar el tema de las mascarillas quirúrgicas que son desechables y que son la segunda opción más segura a las primeras, ¿no? O sea, estamos hablando que las mascarillas de este estilo son la primera opción, la segunda opción es las desechables. En cuanto a protección contra gotas respiratorias y aerosoles más pequeños. Hace un momento ya lo habíamos analizado, que ya las de 0.3 micras en mascarillas quirúrgicas quedan expuestas. Generalmente las mascarillas quirúrgicas son aproximadamente 3 veces más efectivas para bloquear los aerosoles que contienen virus que las máscaras faciales caseras, según el estudio publicado. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir esto? Que así, tal cual, es la configuración de esta mascarilla, las mascarillas caseras, de las cuales nosotros estamos usando, esta resulta ser más efectiva. ¿Pero por qué resulta ser más efectiva? Porque las mascarillas caseras o manufacturadas no están reguladas y no se están preocupando por realizar los ensayos requeridos para que nos protejan. Entre esos el de salpicaduras. Al no tener las mascarillas manufacturadas o caseras, esta regulación, obviamente, son más seguras los barbijos o las mascarillas desechables, porque estas al menos sí cumplen una de las condiciones, o si son hechas bajo estándares. Y aquí estamos con las mascarillas caseras. Las mascarillas híbridas. ¿Por qué híbridas? Porque no obedecen, no hay una normativa firme que diga, a ver, para mascarillas caseras o mascarillas de uso público, estas son las normas, porque realmente nadie va a experimentar con algo que todavía ni existe, o es poco probable que ocurra como a nosotros nos tocó pasar a 100 años una nueva pandemia. Entonces, según los especialistas, se trata de mascarillas que contienen al menos 2 capas de algodón, con otros materiales, con seda, gasa o franela. De acuerdo con los investigadores, este tipo es capaz de filtrar más del 80% de las partículas pequeñas, que ya habíamos hablado de las pequeñas, y el más del 90% de las grandes. Entonces, desde las de 3 micras para arriba, protegen. Las medianas, que son las de 0,3 micras, protegen. Las de 0,1, hay que tener una protección adicional o una combinación de telas que permita el 100% de la protección. Además, se han encontrado que la combinación de algodón y gasa proporciona la mayor protección, seguida por algodón y franela, algodón y seda y últimamente 4 capas de seda natural. Esto básicamente por delineamientos que dan para la elaboración de estas mascarillas. Pero ahora, la pregunta es, ¿está cumpliéndose al menos con las pruebas? ¿O se está haciendo algo para decir, sí, esta tela es la que sirve? Pues lo dudo, porque ahora han salido muchas cosas que en la
en el mercado que definitivamente no sabemos si nos protege, estamos desprotegidos o es un accesorio más de vestir. Entonces, las mascarillas que usan una sola capa de algodón son los materiales menos efectivos. Los investigadores del Reino Unido descubrieron que una sola capa de algodón de 80 hilos estaba entre los materiales menos efectivos para bloquear las partículas del coronavirus, tanto grandes como pequeñas, pero que era mejor que la ausencia de cualquier medio de protección. O sea, usemos algo por lo menos, así no cumpla ningún protocolo, ninguna norma, con tal de protegernos. Entonces eso no me parece correcto también, pero así ha sucedido y así estamos. ¿Cuál es la configuración en este sentido? Después de haber analizado todas las normativas, las mascarillas, los barbijos, las industriales y todo eso, ¿cuál sería la configuración recomendada para que las mascarillas de manufacturadas o caseras sean realmente una protección? Entonces acá ya viene, ¿no? Me puse la capa antifluido para no perdernos en el contexto ya general de todos los que han, han comprado mascarillas o están con este concepto ya generalizado. Primero, que sea una tela no tejida. ¿Y por qué se hizo tan popular la cambrela? O cambrel o cambre, como le llaman acá. Porque es una tela no tejida y que tiene muchas bondades con relación a la resistencia a la penetración de fluidos. Entonces, alguien pues se preocupó al menos por ese punto. Y si nosotros notamos también hay muchas mascarillas industrializadas que utilizan este tipo de contextura, ¿no? Porque es una tela de polipropileno, menos gramos, más gramos, pero tiene esa propiedad, o sea, sí se puede utilizar. Entonces es un textil no tejido y semi pesado que es usado para la confección de bolsas ecológicas, forros, tapabocas, cubrebocas y todo tipo de productos desechables y no contaminantes. Producida por la extrusión de filamentos continuos de resina de propileno por un proceso spoon bonding, generando multifilamentos. Es lo que les acabo de explicar, es una mezcla líquida que luego pasa a rodillos y se genera la capa, la tela esta. Y esta tela se está utilizando como una tela antifluido que creo que estamos bastante bien en ese aspecto al menos. ¿Qué bondades tiene este tejido Spunbond? Eh, Más o menos tomando la referencia de esta tela cambrela, pues que la permeabilidad al aire, es decir, deja pasar el aire, no tiene tanta diferencia de presión y no tenemos que hacer mucho esfuerzo para inhalar y no tendríamos que hacer mucho esfuerzo para exhalar. Tiene la resistencia a la tensión en ambas direcciones, lo que pide la norma, la resistencia contra ácidos disolventes, no se degrada, no alberga bacterias, antimoho, no retiene ni se satura de líquidos, baja densidad, no permite la penetración de líquidos, pero es transpirable, 100% hidrofílica e hidrofílica, hidrofóbica e hidrofílica. ¿Qué pasa esto? Que bajo ciertas condiciones es impermeable y bajo ciertas condiciones es permeable. Generalmente se vuelve permeable cuando está saturada, cuando está mojada, cuando ya se ha saturado de humedad, se vuelve permeable. Pero la idea no es que no deje pasar, la idea es que sí deje pasar fluidos. La idea también es que no deje pasar fluidos, o sea, resistente a la penetración de líquidos, hasta 160 milímetros de mercurio, que es la presión que nos daría o nos dio resultado en cierto sentido el seleccionar este tipo de telas para fabricar nuestras mascarillas caseras, la gran mayoría. Ahora hay otras telas que están siendo probadas. Probablemente sí, cumple con esto, yo no lo podría saber, eso lo podría hacer simplemente la persona que las está confeccionando, elaborando. Si es que ha tomado la prolijidad de hacer estos ensayos, pues obviamente sería una cosa provechosa para todos. Lastimosamente, como después veremos, no hay autoridad que haya certificado al menos de este tipo de cosas. Tenemos la resistencia química, resistencia y aislamiento térmico, es antialérgico, no tóxico, antiestática, bueno, esto también no carga electricidad, no sienten ese chispazo a veces por la fricción, y resiste a las agresiones biológicas. Por eso es que este tipo de telas y este tipo de tejidos han sido utilizados en su gran mayoría por todos nosotros acá.
Luego, la segunda capa que es necesaria, según lo que veíamos, de acuerdo a las recomendaciones que dan los estudios en Inglaterra, los estudios que han hecho en varios lugares, es que debe haber una capa adicional a esta, porque esta no es capaz por sí sola de realizar la protección completa. Entonces tenemos que utilizar lo que nosotros llamamos un filtro biológico. ¿Qué es lo que hace realmente este filtro biológico? Sabemos que el virus se transmite por este efecto aerosol, que tenemos partículas suspendidas de saliva con el virus. El momento que nos vemos expuestos, de pronto, si no guardamos este distanciamiento, si no tenemos precaución de estar con una persona, obligarle a que se ponga su mascarilla, etcétera, etcétera, llega a contaminar la mascarilla. Y no es que el virus se cayó, el virus queda impregnado en el telar. Y como ya vemos que sí es permeable, eso significa que puede llegar a suceder que como todavía quedó cierto fluido, se vaya hacia adentro. Entonces, ahí viene la función de esta capa, que tiene que ser como llevarle al fluido a un desierto, inmediatamente secarle y detener que siga pasando. Entonces, esta es la característica de esta capa, esa es la función de esta capa, y también es una tecnología Spun Bond, o sea, es decir, es mezclada y luego rolada. Este proceso permite que la producción de no tejidos de filamentos ultrafinos, gracias a sus propiedades y características, a menudo se utilizan como un medio de filtro de alto grado para aire, líquidos y partículas. Los principales usos de los no tejidos soplados por fusión y otros enfoques innovadores son los siguientes. Entonces, aquí está el otro 5% de protección que necesitamos, adicional a la capa antifluido, a la capa resistente a salpicaduras o a la resistencia a la penetración de líquidos. La filtración. Las telas no tejidas fundidas son porosas, como resultado pueden filtrar líquidos y gases. Sus aplicaciones incluyen tratamiento de agua, máscaras y filtros de aire acondicionado. También tenemos que son absorbentes. Los materiales no tejidos pueden retener líquidos, es decir, lo que les comentaba. Podemos que la parte líquida se seca ahí, se retiene y ya no sigue su rumbo hacia nuestra cavidad bucal o nasal. Puede retener líquidos varias veces su propio peso, por lo tanto, aquellos hechos en polipropileno son ideales para recoger la contaminación. Nosotros hemos visto que hace un rato hablaban de que polipropileno más algodón, o más mezcla de seda, o más mezcla. Hay varios tipos realmente de este tipo de Spun Bond. Aquí en el mercado hay algunos interesantes, entonces hay que ir seleccionando pues y ver viendo si realmente cumple estas características y utilizarle como una segunda capa de protección. Estamos netamente hablando de las mascarillas manufacturadas o caseras. También se utilizan, bueno, para prendas de vestir. Los tejidos fundidos tienen tres cualidades que los hacen útiles para la ropa, especialmente en ambientes hostiles. Esto ayudó muchísimo para ambientes calurosos. Funciona como un aislamiento térmico, tiene resistencia a la humedad relativa y la transpirabilidad. Aquí esta parte fue importante para nosotros poder determinar también el uso en climas cálidos y en climas fríos, en ciudades de altura y en ciudades de llano, porque hay algo que tenemos que tomar en cuenta. La gran mayoría de normativas son ejecutadas en ciudades que son a nivel del mar. No están hechas las pruebas o a nadie se le ocurre venir a 2.800 metros de altura a experimentar con un estándar que no lo van a aplicar a nivel del mar. Entonces, esta parte es muy importante porque nosotros hemos sentido ya el efecto de esto. Cuando usamos mascarillas, hablemos de las industrializadas, que no consideran a las ciudades de altura, el efecto inmediato es que el aire que nosotros respiramos es demasiado seco. Vienen las afecciones en la garganta, vienen las afecciones nasales, se incrementan las rinitis, mareos, eso es la disnea, viene inmediatamente, esos efectos de disnea. Y es porque la gran mayoría de los estándares son bajo condiciones de nivel del mar y 25 grados centígrados. A esas son las condiciones de ensayo. No están a niveles como los nuestros, entonces esto había que corregir un poco y es dándole un poquito de humedad. Por eso estos materiales son importantes en saber cómo elegirlos, cómo seleccionarlos, para no tener esos problemas. Y la tercera capa que deberían tener estos equipos de protección
es la capa hipoalergénica. Para no extenderme mucho más allá de lo que ya me he extendido, hagamos una comparación con un pañal de bebé. Ese tiene tres capas, tiene la capa hipoalergénica, tiene la capa que retiene los líquidos, es un gel realmente, y una capa que es esa sí es impermeable. Pero ¿por qué tomo este tema? Porque esta tela, la que está en contacto con la piel del bebé, o en el caso también de las toallas sanitarias que utilizan las mujercitas, está en contacto directamente con la piel. Entonces, es importante seleccionar bien esta capa porque, ¿qué es lo que sucede? Al momento de llevarnos a la cara y no poseer este tipo de propiedades, lo que nos va a pasar inmediato es alergias, incomodidades, etcétera. Y ese tipo de cosas nos obliga a llevarnos a nosotros. Por la ausencia o la mala selección de esta capa es que nos obligamos a nosotros a llevarnos la mano a la cara y con eso, obviamente, ya sabemos los resultados que pueden ocasionar, pero es por no haber seleccionado o no tener esta capa necesaria para estos equipos de protección. Entonces, con este esquema, creo que cualquier mascarilla que se vea inmersa en manufacturada o casera, tranquilamente nos debería funcionar. Lastimosamente, como digo, en el mercado hemos visto muchas cosas, la gente por su desesperación, desconocimiento, desinformación, comenzó a elaborar mascarillas sin ninguna técnica, sin ningún soporte técnico, y no fueron tomadas en cuenta este tipo de circunstancias que debían haber ayudado a la gente a no llevarse especialmente la mano hacia la cara. Bueno, hemos, creo, dado un contexto general de la parte técnica que, como les mencionaba yo en un inicio, yo soy ingeniero mecánico, me he relacionado mucho con el uso de los equipos de protección, no solo de protección de respiratoria, sino muchos equipos de protección personal. Y el enfoque que quería darle a esta charla era precisamente el tener conciencia que así sea algo tan simple como lo vemos, tiene regulaciones, tiene normativas que tiene que cumplir. Entonces, de aquí mis conclusiones de pronto sean un poco duras, pero hay que hacerse un autoanálisis de lo que está pasando y por qué llegamos también a los extremos de contagio o de vulnerabilidad que estamos teniendo nosotros mismos. Dentro de mis conclusiones está que hay la ausencia de los entes gubernamentales de regulación técnica. No han funcionado adecuadamente. INE, no sé si sepa de esto, o deben saber, no lo han promulgado o no lo exigieron. Se fueron solo por el lado del registro sanitario. No sé, o sea, la verdad, eh, esta agencia de regulación técnica no apareció, o al menos yo no la he escuchado y eso es algo que debe preocuparnos a todos nosotros. Asimismo, la que llamamos la academia, colegiados deberían tomar acción para difundir y controlar la técnica de la elaboración de los equipos de protección pública. No hemos escuchado al Colegio de Ingenieros Químicos, perdón, si hay en la audiencia alguien que pertenece a ese colegio, es una exhortación nada más. No hemos escuchado no sé, a los colegiados de ensayos de materiales o cosas de todas las que hemos visto que digan acá podemos nosotros probar estas mascarillas que cumplan estos requisitos. Lastimosamente no lo hemos visto. Otra cosa que también es preocupante, si es que no se ha cumplido al menos las tres, creo que hay gente que sí se involucró en el tema que estoy conversando, no seré el único, sí habrá gente que lo habrá hecho, pero que comenzamos a convertir a un equipo de protección en una prenda de vestir. Entonces, también sí, puede ser que puede mejorar la apariencia y todo, pero si no cumple con las tres condiciones anteriores, obviamente estamos expuestos y no hay quien regule. Y la que me parece a mí un poquito más triste realmente después de que analizamos que esto sí se podía hacer acá es que preferimos importar muchos equipos de protección. Y como vemos arriba, como logramos identificar las características de los equipos de protección, las normativas, los alcances y etcétera, preferimos importar
cuando podíamos haber activado nuestras industrias textileras, guiadas técnicamente para elaborar equipos de bioprotección seguros y confiables. Yo creo que eso sí se podría haber hecho. No sé si estemos a destiempo, pero creo que sí podríamos haber, con la participación de todas las personas que hacemos técnica, tecnología aquí en el país, de pronto sí se podía haber hecho eso y evitado, que sabe, algo por lo menos de este impacto que ha tenido esta pandemia en nuestra sociedad. Las consecuencias, obviamente, de no haber tenido la acción de nuestras ramas técnicas, la estamos viviendo. Es precisamente lo que creo que son consecuencias de lo que está pasando, que no hayamos tenido normativas, no habíamos tenido un ente regulador de normas. Fuimos a los entes sanitarios. Los entes sanitarios desconocen de estas normas, obvio, no tienen por qué. Pero esta es lastimosamente la consecuencia de la ausencia de estos actores sociales en las ramas técnicas. Nuestro aporte, después de todo este análisis, fue desarrollar una alternativa técnica y segura. Fue el contacto de la industria textilera de la ciudad de Atontaki la que pidió pues que se hagan las cosas bien, que se haga una asesoría antes de seguir haciendo lo mismo que todos estábamos haciendo. Entonces, esto se desarrolló, sí se desarrolló un producto. No voy a decir que este fue en vano, sí, algo se logró. Trabajamos realmente los primeros meses en condiciones adversas, con los toques de queda y todo, hicimos los prototipos, realizamos ensayos, pruebas y quisimos proponer una alternativa para decir que sí se puede hacer aquí, sí, aplicando una técnica correcta, aplicando los protocolos de pruebas que se requieren hacer, sí se puede proponer algo. Entonces lo hicimos con la industria textilera de la ciudad de Tontaki, pues se logró algo interesante. Fue las mascarillas que en algún momento se propusieron, se están proponiendo, se hicieron algunos aditamentos para permitir que el diferencial de respiración baje, o sea, sea más suave para respirar y exhalar. Se incorporó una cuarta capa que hace esa función. Se mejoró inclusive eso. Fuimos a temas hasta para prácticas deportivas, pusimos una tela que semeja a la seda, que absorba hasta la humedad y malos olores, todo ese tipo de cosas. Y se presentó una línea de mascarillas que pueden ser una alternativa. No digo que sean las únicas, que sean las mejores, pero por lo menos sí nos preocupamos en tratar de cumplir ciertos parámetros técnicos como los que he explicado en esta charla. Sí, la de deportes, la de usos públicos, tiene sus capas protectoras de acuerdo a lo que nosotros habíamos explicado. Por lo menos tratamos de seguir ese esquema. Las capas antifluidos, Spoon Bond, las Mil Bond, la hipoalergénica también. Y con eso creo que, no sé, estamos listos. Pues espero haber contestado o en el transcurso de la charla haberles aclarado ciertas inquietudes que me imagino habrán tenido. Y sin embargo, pues son muy valiosas las observaciones o preguntas que ustedes tengan, pues a ver si estamos en la capacidad de contestarlas inmediatamente o si no, pues igual preparar alguna cosa como por el estilo para poder ir contestando todas estas inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto, por esta información muy valiosa, despejar algunas dudas justamente de por qué, a pesar de que todos estamos utilizando las mascarillas al salir a nuestras actividades laborales, sigue habiendo este índice alto de contagios, tanto en la parte de calle como lo es también en la parte hospitalaria, que tenemos muchos médicos contagiados. Mi papá ya apareció, ahora era la niña quien estaba perdida. No sé si tenemos alguna inquietud, alguna pregunta de nuestros participantes que les podamos aclarar. Y se acabó la leyenda. ¿Te gustó? A ver, vamos a comenzar con las que estamos en el chat. Nelsi nos dice, gracias por la charla. Una consulta, ¿las mascarillas quirúrgicas se pueden utilizar diariamente? Por ejemplo, salir a realizar algún trámite.
Por supuesto que sí. Como habíamos comentado, las quirúrgicas tienen el plus adicional a las normales por la protección a las salpicaduras, obviamente que sí. Tenemos, Irene nos dice muchas gracias, ingeniero Roberto Herrera, muy interesante la charla que nos hace conocer la mascarilla adecuada para el uso diario con el problema de la pandemia. Víctor nos dice igualmente, excelente la charla, muy buenos conceptos. Janet nos pregunta, ¿la mascarilla ingesa es aceptable para el uso diario? De lo que nosotros acabamos de analizar, lo que deberíamos más bien tratar de exigir es que nos presenten los ensayos para estar más seguros. De pronto sí pasaron, pero nadie ha promulgado decir esta mascarilla XYZ cumple con este requerimiento de la norma tal, tal, tal. Yo creo que ese sería lo más aconsejable, pedirle al fabricante este tipo de información. No puedo yo decir si funciona o no funciona, porque obviamente yo no sé si hicieron o no hicieron las pruebas, pero sería ya una buena inquietud para ellos, ¿no? A nivel de... Claro, como ya tenemos todos tal vez un poquito más de conocimiento de esta parte técnica, en la fabricación sobre todo, entonces tal vez pedir justamente esta ficha técnica y revisarla un poco también. Diego nos pregunta, la mascarilla que tú fabricas, ¿cuántas horas de uso diario recomiendas? Felicitaciones por la charla, muy interesante. Soy Jaime y familia. No la escuché muy bien. ¿Cuál es la pregunta? Nos dicen, la mascarilla que tú fabricas, ¿cuántas horas de uso diario la recomiendas? Felicitaciones por la charla, muy interesante. Soy Jaime y familia. Bueno, una, 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 una mascarilla de uso público debería, al menos, cualesquiera que sea, cumplir un estándar de al menos 6 horas, extendiéndose hasta 8 horas, que es las restricciones que nosotros vivimos. O sea, no podemos perder de contexto que vivimos en restricciones, no vivimos una vida normal. Ya nos hemos olvidado hasta de pronto que tenemos hasta un toque de queda y cosas así. Entonces, para una mascarilla de uso público, de acuerdo a las circunstancias de trabajo, debería ser no menos de 6 horas y llegar hasta 8 horas en su uso continuo, porque ya después va a comenzar a tener saturación de filtros, vamos a tener esa sensación de humedad y todo eso. Nosotros hemos logrado experimentar con nuestras mascarillas, ubicando esta otra cuarta capa que sirve como una capa termodinámica, precisamente hace este efecto de secarle, ¿no? Impedirle que la humedad se sature rápidamente el filtro. Hemos llegado a pruebas hasta de 8 o 9 horas consecutivas, pero no es lo aconsejable. O sea, yo te voy a decir, puedes llegar a 8 horas fácil, listo, no hay problema. Pero en cambio estaríamos exponiendo a la gente a que viole inclusive los términos de restricción, que debería ser a eso, ¿no? O sea, guiado hacia que use en los horarios que puede, seguramente le va a servir 8 horas, pero no se exceda, porque también estás promulgando a que pase este tipo de cosas que no está bien. Claro, justamente seguir manteniendo la recomendación de salir a hacer lo necesario y regresar a la casa. Claro. Muy bien. Nos pregunta Janet, ¿las mascarillas RR ya están a la venta? Sí, ya están. ¿Estás, Roberto, tal vez distribuyéndolo a todo el Ecuador o cómo estás ahorita en esto de la distribución? Bueno, hemos logrado en 4 semanas prácticamente ya abarcar algo de lo que es Guayas, Manabí, Imbabura, Esmeraldas. Entonces ya estamos pidiendo, nos están pidiendo mucho más de este producto. Muy bien. Edison nos dice muy clara la charla, aclara muchas dudas, muchas gracias. Nos pregunta Diego, ¿las mascarillas son desechables o cuál es el mantenimiento recomendado? Tal vez es hacia tu mascarilla la pregunta. No, más bien
como lo que habíamos explicado, en ningún momento de las normativas y de las casas comerciales nombran que sean no desechables, o sea, que sean como una prenda de vestir, no, todas nombran que son desechables. Lo que se trata es que se extienda el periodo de vida útil de la mascarilla. Entonces, ahí vienen las recomendaciones y viene de acuerdo a cómo esté manufacturada o cómo esté fabricada la mascarilla. Tenemos un ejemplo, vamos de los ejemplos más claros, de la mascarilla quirúrgica. Dice que debe ser desechable y una sola vez. Entonces, si yo voy a utilizar una mascarilla quirúrgica y le voy a querer utilizar muchas veces, dependería de las condiciones de uso. Es que ahora solo utilicé 1 hora, después utilicé 2 horas, no sé. Pero la recomendación es uso y desecho. Las otras mascarillas tipo N95 tienen un poquito más de duración. Y para la conservación no te dicen absolutamente nada. No te dicen desinfecte, no te dice esterilice, no te dice nada de eso. Solo te uses por un periodo en el cual ya le veas que la mascarilla está perdiendo sus condiciones y la deseches. Es la diferencia con las mascarillas que son de uso público o son manufacturadas, porque ya los telares son diferentes, las confecciones son diferentes. Entonces hay unas que sí duran No más he tiempo que comido, otras, mami. Me han pero mandado una de tamales las también. condiciones, una, perdón, una de las condiciones necesarias que debemos saber es que no deben ser lavables, por una razón. Los tejidos comienzan a perder sus propiedades. Y además, si constan o si tienen estas mascarillas filtros biológicos, los filtros biológicos van a perder absolutamente todas sus propiedades inmediatamente. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta en las recomendaciones de las personas que están elaborando o fabricando las mascarillas. ¿Cuál es la contextura de sus mascarillas? ¿Cuál es el valor agregado que le pusieron para aumentar un poquito más la durabilidad? Pero realmente no deberían ser lavables, no deberían ser lavables. Claro que sí, esa también es una duda, creo, de muchas personas que están haciendo uso. Es más común ver el uso de las mascarillas justamente caseras, que son de tela. Entonces, como nos explicabas, la importancia de que tenga que ser un tejido, justamente una tela no tejida. Esa es la que te da mayor protección. Así Nos es. dice Justin, agradezco la invitación que me han llenado de mucho conocimiento. Es interesante saber que al distanciamiento depende más del uso de que hacemos de las mascarillas inadecuadas, lo que nos está fallando. Y en lo personal, es una persona que está usando ya tu mascarilla, dice que se siente excelente, tanto en la salud y también en lo económico. Felicitaciones y muchos éxitos. Es Linda Chávez. También Divia nos dice muchas gracias por la información y el aporte que nos genera al conocimiento que aún la ciudadanía no tenía claro. Soy usuaria también es usuaria de las mascarillas y de tanto del uso general y la exclusiva de deportes. Me siento cómoda y segura al realizar mis actividades diarias y mi actividad física. Tal vez nos podrías comentar un poco de la mascarilla deportiva que tú estás distribuyendo, que están fabricando tú. Bueno, más bien, esta se diseñó pensando en la bioseguridad en práctica deportiva. La gente inicialmente está confundiéndose como una mascarilla deportiva como las normales, las convencionales, que tenemos muchísimas. Entonces, esta se le orientó más bien hacia la bioseguridad en la práctica deportiva. Se hicieron muchos ensayos, aquí sí hubo que poner un poquito más de atención porque ya tiene sistemas de descompresión. Esta tiene que, por el efecto de la agitación, tú generas más dióxido de carbono, se puede saturar más el filtro. Entonces había que añadir un sistema de descompresión que no afecte a la zona nasal bucal. Entonces este ya se diseñó con perforaciones que no afectan a eso. Además se incluyó una capa de tela tipo seda que absorbe el mal olor, producto de la transpiración y producto de la agitación. Entonces, fue producto de un ensayo
uno tras otro hasta llegar a lo que llegamos. Y sí, nos dio bastante buen resultado. Se hicieron pruebas de gimnasia, en ciclistas, en CrossFit, en todo ese tipo de cosas. Muchas gracias, Roberto, por esa duda. Y en cuanto al tiempo de uso igualmente de la deportiva, más o menos de la recomendación, ¿cuánto tiempo sería al realizar actividad física con esta mascarilla? Bueno, hemos hecho algunos ensayos, pero siempre nosotros vamos por el más exigente, ¿cierto? Me explico. Para ciclismo, hemos pasado hasta 6 horas y no ha pasado nada. ¿Por qué? Es una actividad al aire libre. El movimiento del deportista también contribuye a la aireación de la mascarilla. Entonces, prolonga el uso de la mascarilla. Cuando estamos en actividades estáticas, quietos, con esfuerzos como tipo, me parece que uno de los esfuerzos grandes que hacen los deportistas en CrossFit o en fitness, son rutinas fuertes. Hemos llegado hasta 60, hasta 90 minutos, pero de continuo, o sea, sin parar, sin parar, sin parar en ese ritmo tan fuerte que ellos tienen. Y en gimnasios hemos llegado a 2 horas fácilmente, sin ningún problema, con todas las rutinas que realizan, ¿no? Entonces, eso hay que hacer un control realmente de la actividad. Pero creo que en las condiciones más severas de uso pueden llegar hasta 90 minutos sin ningún problema. Gracias por aclararnos también esa duda. En cuanto a otra duda que también nos estaban preguntando por interno, en el caso de hacer actividad física en gimnasios o al aire libre, que ya mucha gente está dedicándose a reintegrarse a la actividad deportiva, eh, ¿qué tan seguro es o qué tan recomendable utilizar en la práctica la mascarilla quirúrgica para estos espacios? O sea, para hacer tal vez en el gimnasio. Como tú nos explicaste al inicio, la mascarilla quirúrgica va perdiendo, o sea, se va resbalando conforme vas realizando la actividad. Entonces, en Exacto. sí no vendría a ser tan segura como parece, porque la quirúrgica es recomendable también por la protección. Ahí vienen temas de ajuste, ¿no? O sea, como les estaba explicando. Yo voy a salir a trotar con una quirúrgica. Se va humedeciendo porque no tiene sistema de absorción de humedad. Se va humedeciendo, se va saturando. Va a llegar un punto en el que se vuelve totalmente permeable, pero yo creo que ya estamos claros en los conceptos, ¿no? De antifluido, resistencia a la penetración de fluidos y todo. Entonces, el momento que está totalmente saturada, la tela ya pierde su propiedad de resistencia a la penetración de fluidos y se vuelve permeable y totalmente pasa esto de los efectos de aerosoles y todo eso. Entonces, no es tan recomendable realmente en uso continuo, digo yo. Voy a salir, solo tengo mascarillas quirúrgicas, de las tipo barbijos, ¿no? Voy a hacer 1 hora de deporte, 2 horas. Tendría que tener al menos unas 3. Claro, O sea, esta sería para garantizar la seguridad en estos espacios que para están garantizar, cerrados. Ajá. claro. Muchas gracias también por esa duda. Nos preguntan, gracias ingeniero por su aporte, soy una persona de la tercera edad y dice que también ya ha utilizado tu mascarilla y no se ha sofocado, que se siente muy segura y que le brinda confort. En cuanto a la desinfección de la mascarilla, de tu mascarilla, Roberto, ¿cómo son los cuidados de la recomendación? O sea, básicamente, como hemos explicado, no se debe lavar. eh, Tampoco económicamente es rentable esterilizar, que una forma de esterilizar este tipo de accesorios sería un lavado en seco. Entonces, la tercera forma es la desinfección y directamente con alcohol, que es, además de servir como desinfectante, sirve como catalizador de la humedad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo pongo el alcohol, como tiene un efecto volátil a bajas temperaturas, va arrastrando la humedad y la seca. Entonces, eso hecho continuamente, dependiendo del uso que tenemos, aplicamos, desinfectamos, exponemos al sol
y queda totalmente lista. Ahí hay un conceptito también que hay que tener claro, ¿no? Complementando lo anterior, me había olvidado, cuando hablan del lavado. Ojo, el detergente es solo desengrasante, no tiene propiedades antibacteriales, el detergente. La gran mayoría de detergentes no dice antibacterial, porque para que sea antibacterial nosotros tenemos que poner un aditamento que es la lejía, o es el hipoclorito de sodio a una disolución del 10%. Eso lo dice la norma. En cuidados de equipos de bioprotección. Pero está hablando para equipos inclusive que son lavables, y los únicos lavables son los trajes de bioseguridad. Entonces, no es únicamente el detergente, sino son aditivos que se debe utilizar al detergente como desinfectantes. Entonces, ojo con ese detallito también, que no deben dejarlo de pasar. Eso también es importante, como había mencionado Roberto, hay algunas mascarillas que ya se están fabricando, que todas vienen con sus especificaciones justamente por la forma en las que las realizaron. Entonces, en este caso, bueno, él nos aportó con la desinfección de la mascarilla R&R, que por la forma en la que la hizo se la puede hacer de esta manera. Pero si las personas ya tienen alguna otra mascarilla de cualquier otra marca, también tienen que ser muy específicos y fijarse en cómo se hace la limpieza de las mismas. Silvia nos dice muchas gracias por el producto, las mascarillas R&R en confort y precio excelentes. Algunas personas que ya están probando, bueno, están recomendando también o están compartiéndonos un poco de su experiencia. En cuanto a mascarillas para niños, ¿qué es lo más conveniente ahorita? Los niños no estoy tan segura yo ahorita si es que la pueden usar también la quirúrgica, porque bueno, ellos son más pequeños y no sé si se va a ajustar también al rostro de ellos. O sea, ahí depende del rango de lo que sea niño. Ojo. ¿Qué edad a qué edad? Hasta 4, claro, de edad, hasta 4 años, según lo que nos han dicho los médicos y la Organización Mundial de la Salud, el niño está desarrollando sus pulmones, ¿cierto? Ponerle una obstrucción que genera un diferencial de presión entre lo que inhala y exhala, va a obligarle a, a, a ejercer más presión a sus pulmones cuando está en el desarrollo. Entonces puede causar daños realmente pulmonares, el tener restricciones muy fuertes. Para ellos solo se debe utilizar hasta 4 o 5 años máximo barbijos, ¿no? O sea, lo más ligero que se pueda. Pero ya de 4 para adelante se puede utilizar ya mascarillas, pero obviamente que sean controladas por los padres, tampoco con tiempos excesivos, y que cumplan al menos estas condiciones técnicas que hemos conversado. Listo. Para las personas que nos están escuchando, si tal vez necesitan más información del producto como tal, pues se puede hacer directamente con Roberto, que él es de la parte técnica, como él mismo lo está explicando, de la creación, él sabe cómo está realizada esta mascarilla y les podrá dar la información precisa. También nos están preguntando en Quito dónde están vendiendo ya la mascarilla. Bueno, podrían contactarse directamente conmigo. Tenemos algunos vendedores también, no habría ningún problema dependiendo de la ubicación, porque obviamente hay que tener cuenta también que Quito ya es grande, ya es bastante grande, entonces sí se puede, dependiendo del sector, pues ya vamos a tratar de impulsar un poquito más la distribución. Igualmente, para todas las personas que nos están escuchando, pueden obtener información de la venta de la mascarilla R&R en Duques Fisioterapia. También estamos nosotros como punto de venta de la mascarilla de Roberto. Entonces, también lo podrían hacer por medio de nuestras redes sociales. Y mi amor, caminada que Listo, creo que no tenemos... Creo que no tenemos más preguntas. Nos agradecen mucho por la información, excelente. Y bueno, personalmente, Gracias. Roberto, agradecerte también a ti por el tiempo, por este resumen que has tratado de hacerlo lo más corto posible.
Así es. Sí, y sobre todo felicitarte por tu proyecto, por tu emprendimiento y por la responsabilidad que has tomado al momento de hacer la mascarilla como tal. Muchas gracias, muy gentil. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias también a todos los participantes que se conectaron el día de hoy. Recordarles que esta charla se va a subir al canal de YouTube, Un Juicio Junto a Ti, para que la puedan revisar tal vez con un poquito más de detenimiento. Muchísimas gracias a todos. Un excelente fin de semana, buena tarde y a seguirnos cuidando, seguir estas recomendaciones que tenemos que mantener todavía. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Gracias a todos.